Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas, ya que hasta el momento pues nos mantiene con vida, nos mantiene saludable, bueno, nos mantiene inclusive pues con la bendición o la provisión que Él nos da. Así que en esta hora venimos aprendiendo de los salmos y vamos a leer lo que es el Salmo 58. Salmo 58. Este salmo pues se trata, es escrito por David, y este salmo, al igual que el 57, que son salmos completamente dirigidos a lo que es cuando David andaba huyendo, cuando David era perseguido por Saúl y aún sus mismos compatriotas, su mismo ejército, o el ejército con el cual él había peleado en la guerra contra los filisteos. Pues ahora vamos a ver que en este salmo está hablando al respecto, aunque comienza diciendo congregación, pero la verdad que aquí está hablando de los líderes o de los magistrados o de aquellos que tienen la capacidad de poder hacer un juicio en contra de alguien, ya sea justo o injusto, igual como sucede ahora, ¿verdad? Que ahora hay muchos juicios también injustos, pero porque el que juzga siempre anda buscando un culpable, siempre anda buscando a quien destruir. En este caso, hoy podríamos decir meterlo a la cárcel, pero en el caso de David era para matarlo porque lo declaraban como un traidor a Saúl. Y esa es la razón por la cual este salmo, también escrito por David, allá en las cuevas o donde anduvo viviendo, marcado en las piedras, marcados en la pared, en fin, donde quiera que pudo haber estado en ese momento, David escribe este salmo. Así que le vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos, que dice así la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis correctamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquinan iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablaron mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, porque por más hábil que el encantador sea. Bien, dice la otra versión, dice: yo les pregunto, gobernantes. Aquí ya nos da la idea. Por eso decía que aunque la Valera dice congregación, bueno, ya mejor luego lo explicamos, ¿verdad? Yo les pregunto, gobernantes, ¿de veras actúan con justicia? ¿Y ustedes, hombres mortales, son justos en sus juicios? Al contrario, todo lo que piensan lleva malas intenciones, todo lo que hacen provoca violencia en el país. Los malvados ya son malos desde antes de nacer, desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Son gente tan venenosa que hasta parecen víboras. Son venenosos como las cobras que se hacen sordas para no oír lo que dice el mago, el que hace encantamientos. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos creído en tu nombre, con cada uno de aquellos que hemos creído en ti, que sos el Hijo de Dios y que ahora habitas en nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo, porque te hemos reconocido como nuestro único Salvador personal. Papito lindo, gracias te doy por este momento, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos para venir delante de tu presencia,
para rogarte, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados. Señor, que seas tú el que tomes el control en nuestras mentes, en nuestras bocas, en nuestros corazones, y nos ayudes, Padre, a poder entender tu palabra, como también hablar correctamente lo que ella nos da, así, o lo que tú nos das a través de la misma. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, juntamente con nuestras familias, en donde quiera que se encuentren. Guárdalos, protéjalos, bendígalos, ayúdeles, Señor, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, primos, sobrinos, como también, Señor, a nuestros suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, por favor, pon tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos y por cada uno de nuestros hermanos en Cristo que ahora, Señor, están pasando por diversas dificultades o en recuperación de sus hijos, Señor. Pues seas tú, papito lindo, en esta hora, por favor, obrando, Señor, en la salud, en la necesidad, en sus problemas, en sus situaciones difíciles, y que seas tú, por favor, Señor, el que nos ayudes en todo. Así también te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y también a todos aquellos que habitan, Señor, fuera de nuestras fronteras patrias, en cualquier país del mundo, que también los proteja, los guarde, los bendiga y les ayude, Señor, a poder resolver cada uno de sus problemas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial, y te ruego que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final. Amén y amén. Bien, como decía, hay una diferencia entre lo que la Valera, la versión 60, escribe, a lo que escribe o lo que está escrito inclusive en otras Biblias israelitas, como también en una copia de lo que es la Septuaginta. Ahí aparece la palabra gobernantes, como lo dice en esta otra versión, pero en la Septuaginta aparece magistrados, o sea, por eso decía, a los que tienen oportunidad de juzgar. Entonces, esta diferencia muchas veces nos puede, iba a decir algo al principio cuando leíamos esta palabra, cuando dice, oh congregación. Si nosotros nos damos cuenta ahora, el control de una nación no lo tiene el pueblo, ¿verdad? En apariencia se dice, ¿verdad?, el pueblo manda, pero ese es un dicho nada más, porque la verdad que quien tiene el control de la nación o de cualquier país del mundo es el gobernante que el mismo pueblo pues eligió, buena o equivocadamente, o bueno o equivocadamente, el pueblo siempre elige a alguien que lleve las riendas de la nación. Entonces, bueno, eso es lo que se llama, ¿verdad?, entre paréntesis, democracia. Digo entre paréntesis porque no siempre la democracia se cumple en los gobiernos. Bueno, pero eso a mí no me interesa, ¿verdad? Yo solamente estoy aclarando lo que dice aquí al respecto de la congregación. No es la congregación e incluso que manda en una iglesia, porque dentro de las iglesias hay gobiernos, pero el gobierno muchas veces no recae en la congregación, sino que recae en la cúpula del ministerio. Y vamos a decir, ahí está el pastor, ahí está una junta directiva, o ahí hay un grupo de personas o una mesa que se puede llamar, ¿verdad?, entre paréntesis se puede llamar pastoral, aunque no tenga nada de pastoral, pero así se llama, ¿verdad? Porque en vez de tratar asuntos muchas veces digamos eclesiásticos, o de cómo dirigir la iglesia, o cómo hablar de la palabra, o poder estudiar la palabra, pues nada de eso se hace. Bueno, eso es en lo que yo tengo el conocimiento, ¿verdad? Pero la verdad del caso, mientras que sí hay gobiernos congregacionales en donde los mismos hermanos de la iglesia tienen la potestad de votar a favor o en contra de su líder, en este caso el pastor. Pero aquí o las personas que están en la cúpula, como queriendo decir dirigir a un ministerio. Pero en este caso, este versículo prácticamente, o sea, los primeros versículos que hemos leído, los primeros 5 versículos que hemos leído, se está refiriendo tanto a los dirigentes, a los magistrados, o aquellas personas
que habían tomado las riendas o estaban gobernando. En este caso, Saúl y su corte, por decirlo así, estaban que los mismos magistrados, los mismos allegados a Saúl, al rey Saúl, entonces se habían confabulado en contra de ¿quién? En contra de David, porque como dije, a David, por quedar bien con el amo, por quedar bien con el rey, por quedar bien con el dirigente, por quedar bien con el pastor, ¿verdad? Hoy en día hay un grupo de personas que siempre están tramando algo en contra del hermano, en contra de aquel que en algún momento, como David, le sirvió fielmente a Saúl, ¿verdad? Y recordemos, pues la historia bíblica nos cuenta o nos narra de cómo fue el problema entre David y Saúl, porque Saúl se molestó y porque Saúl quería matar a David y ahora lo perseguía. Entonces, bajo esa dirección podríamos decir que estos versículos se aplican directamente a los líderes de Israel en la época en que David pues andaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Para destruir su vida. Y también se puede ver que esto es algo es algo que los líderes eran caracterizados por hacer sus juicios en contra de David. Entonces, por esta razón, y también podemos ver cómo también la oposición de los mismos líderes, la oposición de los mismos sacerdotes o del sumo sacerdote, estuvieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, igualmente se puede ver cómo la maldad del hombre, en el caso del anticristo, que vendrá en contra del pueblo de Israel y en contra de todo el evangelio. Entonces, por eso decía, esta parte, estos primeros 5 versículos se pueden aplicar a lo que pasó en el tiempo de David, lo que pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y lo que va a pasar también en el tiempo final de la gran tribulación, en donde el anticristo, ¿verdad?, será destruido, será arrasado de la tierra juntamente con sus seguidores y se irán al lago de fuego. Entonces, todo esto que estoy hablando, pues lo podemos aplicar o lo podemos entender, que así será también la destrucción, o así será también cuando aparezca el anticristo con su sabiduría humana y venga a engañar a la gente, a las personas que sean sus seguidores. Ahora dice el 2, antes, primero les pregunta, ¿verdad? Les dice, yo les pregunto, gobernante, ¿de veras actúan con justicia y ustedes, hombres mortales, son justos en sus juicios? O sea, hablando de los jueces, hablando de la corte, hablando de las personas que se encargaban o se encargan hoy en día de juzgar incluso a las personas por algún delito. Y como dije, muchas veces la ley en este caso muchas veces carga la mano. ¿Para qué? Para poder quedar bien con alguien. Entonces, en este sentido, todo mundo está obedeciendo a lo que el líder dice, no a lo que la justicia manda. Y en este caso, Jesús o nuestro Padre Celestial están hablando de que muchas veces los juicios o las personas que juzgan muchas veces no lo hacen correctamente o rectamente, ¿verdad? Entonces, ahora dice, por eso les pregunta, ¿son justos en sus juicios? Y dice, al contrario, estoy leyendo la otra versión porque para poderlo entender mejor. Dice, al contrario, todo lo que piensan lleva malas intenciones, todo lo que hacen provoca violencia en el país. Y ahora nos podemos preguntar, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿O por qué vienen las guerras? ¿O por qué vienen las situaciones? ¿O por qué un país muchas veces entra en conflicto aún en la misma nación? Unos que apoyan al gobierno y otros que no apoyan al gobierno. Viene ese conflicto. Entonces, por eso en la otra versión dice, antes dice, en la Valera dice, antes en el corazón maquinan iniquidades, hacen pasar
hacen pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea, que en otras palabras, cuando un país no es gobernado correctamente, el mismo pueblo se levanta. ¿Por qué? Porque están haciendo injusticia. Ahora nos podríamos preguntar, ¿será correcto hacer eso? Bueno, aquí lo que nos está narrando la palabra es que había un conflicto en el pueblo de Israel en ese momento de David, y que aún sigue siendo un problema la cuestión religiosa, porque ahí lo podemos aplicar también. ¿Por qué en un país no hay paz? Primeramente por las cuestiones políticas, ¿verdad? Como dije, siempre la ley se carga más a un lado que al otro lado. O sea, muchas veces podemos entender que la ley está cargada a favor muchas veces de los poderosos, de los adinerados, de los que tienen el control o de los que demandan un control de toda una nación. Entonces, todos los jueces, en este caso vamos a hablar de lo que aquí pasa, ¿verdad? Pasa con lo que es la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, que son los encargados, por decirlo así, de tomar decisiones, pero muchas veces no son decisiones acertadas para el pueblo, sino que son decisiones hechas en contra del mismo pueblo, aunque parezca que esto sería pues una mentira, pero muchos de nosotros sabemos que así es. No, la política siempre está cargado a un lado, y eso a la postre viene a generar ¿qué? Violencia. Por eso dice, al contrario, todo lo que ustedes piensan lleva malas intenciones, todo lo que hacen provoca violencia en el país. O sea, que como no hay una unidad, y a veces, mire, es triste y lamentable decirlo, pero es cierto, ¿verdad? Cuando ya el contrincante ha sido vencido, o cuando el contrincante fue vencido, ¿verdad? Hablando de las cuestiones pues políticas o religiosas, nunca se pueden poner de acuerdo. Mire, sino que siempre están tratando de dar un mensaje de odio, un mensaje, porque así son los impíos. Por eso dice aquí, al contrario, todo lo que piensan lleva malas intenciones. O sea, las malas intenciones, ¿cuáles? De ofender, de destruir, de poner en contra unos con otros. Entonces, por es que todo lo que ellos hacen, todo lo que piensan, todo lo que dicen, esto conlleva a que el país mismo entre en una violencia. Entonces, y ahora dice en el siguiente versículo, que sería el 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre, hablando mentiras. O sea, esto se refiere en general a la provocación total del hombre, más en particular se refiere, esto lo podemos aplicar ¿a quién? Al anticristo y sus seguidores. Entonces, recuérdese que un mal gobernante, aunque sea malo, pero él tiene seguidores. Así será el anticristo cuando venga, que él hablará cosas, ¿verdad? Todo lo que este hombre va a pensar en aquel momento, cuando aparezca, cuando venga cuando ya el mundo esté en el momento de entrar en guerra, especialmente pues en contra de Israel, va a aparecer este hombre, va a ratificar una paz, que es lo que dice la Biblia, va a ratificar, o sea, va a confirmar un tratado de paz entre Israel y todas las naciones vecinas, en cuenta los árabes, ¿verdad? Y todas las naciones europeas, pues para tener que todos los que ahora están en conflicto con Israel se van a poner en paz. Y es ahí donde va a entrar en el escenario lo que dice el versículo 2, ¿verdad? Que todo lo que él está pensando, las malas intenciones, todo eso, que en un principio se va a ver como algo, como una solución al conflicto, como una solución a la guerra, como una solución a lo que va a estar pasando en ese momento, cuando estén a punto de hacerle la guerra a Israel. Entonces, los pensamientos malvados, los pensamientos malévolos, digámoslo así, del anticristo es a través de sus mentiras, y el mundo lo va a creer, porque inclusive hoy podríamos decir en este momento, ¿verdad?, cómo se están buscando los medios para conseguir la paz, y también cómo se puede ver aún en las noticias y en las grandes, por ejemplo, la Corte de la Haya y las Naciones Unidas, cómo en algún momento están en contra de Israel. En algún momento están declarando, mire todo lo que está sucediendo. Entonces, quiere decir que todo este
capítulos, todos estos capítulos de los Salmos del 57, 58, 59 y hasta el 60, también se están aplicando o se pueden ver proféticamente de todos los conflictos que se van a dar en el mundo entero en determinado momento cuando comience o se quiera desarrollar esa guerra en contra de Israel, con todas las naciones del mundo en contra, y cuando venga el anticristo y ponga paz en el mundo y diga, aquí se hace la paz, yo soy su Mesías, yo soy el enviado, yo soy el Dios de ustedes, y por lo tanto ustedes a mí me van a obedecer. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Entonces, por eso dice que esta gente son tan venenosas, y vamos a hablar que en el caso también del anticristo, que son, que él y sus seguidores son tan venenosas, son gente tan venenosa que hasta parecen víboras. Son venenosas como las cobras que hacen que se hacen las sordas. En aquel entonces, o siempre se ha creído que esas animales pues son sordas, ¿verdad? La serpiente. Y cuando habla de los en el 5 dice que se hacen sordas, ¿para qué? Para no oír lo que dice el mago, el que hace encantamiento. O sea que el 3 y el 4 lo unimos juntos y decimos, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. Veneno tienen semejante al veneno de la serpiente, son como víboras sordas que cierran su oído. ¿A quién? Lo cierran pues, en el 5 dice, cierran su oído, dice, que no oyen la voz de los que encantan, por más hábiles que el encantador sea. O sea, en este caso, todo esto nos está refiriendo inclusive lo que va a pasar en el último momento de la gran tribulación. O sea, porque de 3 años y medio, primero 3 años y medio, el anticristo se muestra como el pacificador del mundo. Pero después de 3 años y medio, el anticristo se quita la máscara y comienza ese veneno como lo hay ahora, ¿verdad? Hoy en día, ese veneno que muchas veces destilan los líderes, destilan los jefes de Estado, destilan sus cortes, destilan, y en este caso estamos hablando de aquellas grandes potencias, ¿verdad? Que tienen pues un montón de gran número de magistrados o gran número en los congresos, en donde ellos mismos hacen conflicto aún en sus mismas reuniones, dizque para crear una ley que sea en beneficio de todo el pueblo. Pero la verdad que esas leyes muchas veces son favorecidas, como vuelvo a repetir, y no estoy criticando a nadie, pero son favorecidas solamente para un grupo de personas, en donde la oposición, aunque tenga la razón, lo apartan, lo apelmazan, lo destruyen, y ni nada de eso puede dar para poder, porque todo lo que piensa, y eso es lo que sucede, que muchas veces que cuando yo digo tener la razón, no admito el consejo de otros, sino que digo, este está equivocado. Lo único correcto que se puede ver es únicamente lo que yo hago. Las cosas son como yo pienso, las cosas son como yo digo, pero ese es un error cuando lo vemos bajo el punto de vista direccional de una nación, por la dirección de una nación. Entonces estas son las cosas. Entonces, así como el anticristo viene con ese su veneno como serpiente, como víbora, que viene a envenenar la mente y el corazón de cada una de las personas para decirles, yo soy su líder, ustedes tienen que seguirme a mí. Como hoy en día muchos líderes dicen, no, si aquí la única solución la tengo yo, pero todos sabemos que la solución en cualquier país del mundo la tiene nuestro Señor Jesucristo. La única solución la tiene aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hizo, aquel que nos ha creado sobre la faz de la tierra, tanto a los humanos como a los animales, y también todo lo que existe en los cielos, en la tierra, en las aguas. Todo es por la mano poderosa de nuestro Creador, y este se llama pues nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho todo. Entonces, todo lo que ahora está pasando está en las manos de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Ahí está todo el poder. Claro, el hombre muchas veces, para congraciarse con alguna parte de
de la comunidad de un país o con sus seguidores, pues van a hacer cosas y van a decidir hacer algo que ellos dicen, así lo vamos a hacer y punto. Como dijo alguien, aquí se va a hacer como yo dijo uno de los presidentes que andan huyendo ahora porque se robaron, ¿verdad?, un montón de dinero del país, se lo llevaron, pero en sus declaraciones que decía, les guste o no les guste, me acuerdo yo poniéndole un nombre al aeropuerto que se llama El Salvador, poniéndole un nombre, decía, aquí les guste o no les guste, así se va a llamar porque yo lo digo, porque yo lo he decidido. Entonces esas son las cosas que se dan cuando una persona en realidad, en vez de ser un dirigente democrático, se vuelve un dirigente, por decirlo así, o sea, que toma el control, un mandatario que no escucha lo que su pueblo dice. Entonces eso es lo que pasa. Por eso dice, para no oír, el anticristo no va a oír consejo, el anticristo no va a oír razones de nada. ¿Por qué? Porque él se va a considerar el único sobre la faz del mundo y va a estar a la cabeza de todo el gobierno mundial y va a hacer lo que él quiera, inclusive hasta hacer la guerra con nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo bien obediente va a decir, sí, luchemos contra Cristo, aquí no necesitamos del Evangelio, no necesitamos de Cristo, no necesitamos de estos predicadores bayuncos que nos están diciendo que nos vamos a ir al infierno, pero la Biblia bien lo dice, ¿verdad? Entonces, por eso dice que son como víboras sordas, son como la cobra que no oye el encantamiento del encantador, ¿verdad? O sea, de la persona que toca la flauta para sacarla así como en los países allá por la India y otros países en donde hay personas encantadoras de serpiente, pero según dice, pues que ellas son sordas, no oyen, entonces por eso muchas veces no obedecen. O sea que el adiestramiento creo que lo hacen por medio del movimiento que hacen las mismas personas, y eso es lo que va haciendo que la víbora vaya saliendo. Entonces, pero cuando la persona es venenosa, cuando la persona en su mente y en su corazón y en sus labios está únicamente a hacer el mal, a hacer el daño en contra de los demás, entonces ¿qué pasa? Que esta persona, por más razones o por más que diga el pueblo, mire, esto es por eso de esas marchas, por eso de esas manifestaciones que se dan, por más que el pueblo se mate, no van a hacer cambiar la mentalidad del gobernante. Eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque dice el gobernante, no, es que todos están en mi contra, mejor los voy a matar o los voy a meter presos para que todos mueran. Y así solo quedo yo reinando. Como dijo un fulano de un grupo de personas, digo, bueno, al final dijo todos van a morir y solo yo voy a quedar aquí reinando. Mire, qué buen pensamiento, ¿verdad? Decir, bueno, hoy como yo estoy al líder encima de este grupo de personas, pues yo voy a ser el líder. Así que todos los beneficios de aquellos van a ser solo para mí. Mire cómo piensa el hombre, y así va a pensar el anticristo, ¿verdad? Porque él va a querer tomar el control de todo el mundo y que se haga lo que él dice, lo que él le diga, y por eso hasta esa marca y la imagen que se va a tener, que van a tener que adorar todos aquellos seguidores, porque van a ser los primeros en complacer a su líder. Ahora bien, entrando en la segunda parte, vemos en los primeros 5 o 6 versículos, vemos cómo el hombre en su manera de pensar siempre está hablando lo que no conviene delante de Dios. Por eso dice en el siguiente versículo, dice los primeros 5 versículos estamos hablando de cómo el mundo, de cómo los gobernantes o cómo el anticristo se va a portar con el mundo, y especialmente en contra del Evangelio, en contra de nuestro Señor Jesucristo y en contra de Israel mismo, porque Israel mismo, a pesar de que lo va a recibir, le va a abrir las puertas y van a decir, sí, tú eres el Dios, tú eres el Mesías, el que nosotros esperamos, pero cuando vengan todas las cosas que está haciendo el Mesías, y como eso, ellos también van a conocer lo que la palabra dice, entonces ahí se van a dar cuenta, y el mismo pueblo de Israel va a tener que ponerse en contra del anticristo, y es ahí donde va a venir a querer la destrucción, donde va a venir la persecución contra todos los israelitas, y especialmente aquellos pues que ahora comienzan a creer en la palabra, comienzan a creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice el versículo 6, en donde inicia que David está clamando por el juicio, está clamando el juicio de Dios
en contra de toda esta gente malvada. Porque dice, oh Dios, quiebra sus dientes en su boca, quiebras, oh Señor, las muelas de los leoncillos. Entonces, lo que está diciendo en este versículo, lo que dice la otra versión, dice, Dios mío, rómpele los dientes a esa gente, rómpele los colmillos a esos leones. ¿Por qué? ¿Por qué leones o leoncillos? ¿Por qué razón? Porque el león, como el Satanás, con el anticristo, como león rugiente, andan queriendo devorar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Andan queriendo devorar al pueblo, en este caso el pueblo de Dios, pues tanto la iglesia como el pueblo de Israel quiere ser destruido, ¿verdad? Que eso es lo que trae, por decirlo así, el anticristo, la destrucción para el pueblo de Israel, para la iglesia de Dios, o sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o todos aquellos que pertenezcamos a la iglesia, la verdadera iglesia, porque hoy en día pues hay un montón de nombres de iglesia, ¿verdad? Pero el Señor no ha dejado nombres, el Señor no ha dejado diversos nombres para decir aquí está la verdad o allá no está, porque aún dentro de lo que llamamos nosotros evangélicos hay diferencia. Incluso pues ahí se pueden ver cómo muchos en verdad, en vez de ser evangélicos, venimos a ser seguidores de Satanás, en vez de ser seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ponemos en contra unos con otros, porque no estamos de acuerdo de cómo predica aquel, de cómo enseña la Biblia, porque aquel no cuenta chiste, aquel no habla como yo, o aquel no ve las cosas como yo las estoy viendo, ni piensa como yo pienso. Por esa razón, como dije, siempre hay problemas en las congregaciones y nos llamamos ser evangélicos, nos llamamos ser hijos de Dios, nos llamamos. Entonces, como alguien decía, mire, el diablo no está afuera, no está en el mundo. El diablo está dentro de las iglesias, y hasta cierto punto es cierto, porque el espíritu del anticristo, ¿a dónde comienza? ¿A dónde está? Tanto está en la religión como en aquellos que se niegan a practicar lo que el evangelio nos enseña. Por eso ahora dice, rómpele los dientes a esta gente. ¿Para qué? Para que ya no nos sigan mordiendo, para que ya no nos sigan masticando, y rómpele los colmillos. ¿Por qué? A esos leones, porque parecen leones rugientes que están queriendo devorar ¿quién? Al pueblo de Dios, o sea, al pueblo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por todos aquellos que hemos creído fielmente en lo que dice la palabra y lo que dice y lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Entonces, y eso es lo que va a pasar con el anticristo, que él viene a querer destruir al pueblo de Dios, él viene a querer destruir a toda la oposición y quedar reinando solo él, pero lamentablemente él solo va a reinar, por decirlo así, 7 años, mientras que nuestro Señor Jesucristo es un Dios que gobernará para siempre y por toda la eternidad, mientras el diablo y sus seguidores se van a estar allá, ¿dónde? En el lago de fuego, quemándose, ardiendo y gritando, pero ya no van a tener ninguna oportunidad de salir a acechar a la gente para ponerlos en controversia. Entonces, ahí va a ser el lloro y el crujir de todas aquellas dirigentes que ahora no están haciendo las cosas correctamente o no van a hacer las cosas correctamente, y que cuando nuestro Señor Jesucristo son los primeros que van a acompañar al anticristo el lago de fuego. Entonces hasta ahí va a llegar su poder. Por eso el gobierno humano está caracterizado por el número 6, y el gobierno humano que se va a levantar en el último tiempo es el gobierno número 6, sabiduría humana. Y de ahí viene el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que será el 7º imperio, el 7º gobernante mundial, y ese gobierno no tendrá fin. Ese gobierno, ahí ya no habrán votaciones, ahí ya no habrá corrupción, ahí ya no habrá manera de darle odio a las personas en contra del otro para que voten a favor mío. No, ahí ya no. Ahí el gobierno, porque así lo dice, es un gobierno que no tendrá fin. Lo declara Daniel cuando ve la imagen de Nabucodonosor, cuando aquella roca se desprende de allá del cielo y viene y rompe y hace pedazos a esa imagen. Entonces, el gobierno número 6 está representado por los pies de esa imagen,
en donde esos pies representan todas las alianzas humanas que se van a hacer en contra de nuestro Señor Jesucristo, y la historia ya nos demostró que eso será destruido. Por eso nosotros hablamos y al ver la palabra, entonces nos damos cuenta que todas estas personas malévolas van a ser destruidas. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo dice: haz que desaparezcan como agua entre los dedos, haz que los pisoteen como la hierba del camino. Aquí dice que se desvanezcan como aguas corrientes. Al empezar sus flechas en su arco, que se rompan. Está diciendo la Valera, en el versículo 7, que estas personas, cuando quieran tirar su arco, cuando estiren su arco, ¿verdad?, para tirar esa flecha, que esa flecha o que ese arco se rompa. ¿Para qué? Para que ya no lancen dardos, para que ya no lancen. Por eso, cuando dice que a estas personas hay que romperle los dientes, que dice David, rómpele los dientes, rómpele los colmillos. ¿Para qué? Para que ya no nos destruyan, para que ya no nos devoren, sino que nos dejen el camino libre para seguir hablando o creciendo espiritualmente. Ahora, cuando dice aquí, haz que desaparezcan, ¿cuándo van a desaparecer estas gentes? Por eso, aquí ya estamos hablando en la segunda parte, desde el versículo 6 al 11, estamos hablando del juicio de parte de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, que viene a la tierra a juzgar y a gobernar durante ese periodo milenial, y luego pues entramos al periodo de la eternidad. Entonces, por eso, haz que desaparezcan. El anticristo y todos sus seguidores van a desaparecer. El anticristo y todos sus seguidores y todos esos gobiernos humanos van a desaparecer, porque van a ser derrotados por el evangelio, no por el hombre, sino que van a ser derrotados por la palabra, por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, entonces vamos a decir que en el periodo milenial, en donde no va a haber oposición sino hasta el final de los tiempos, cuando sea desatado otra vez el diablo, va a ser desatado, va a ser desencadenado, de donde va a estar prisionero en ese momento, para salir a hacer que la última intentona para poder derrotar a Cristo, pero es ahí donde el Señor lo manda directamente al lago de fuego, o sea, al infierno. Entonces, ahí, en ese periodo, como digo, inicialmente desaparece toda la maldad, desaparece todo mal deseo en contra del evangelio, y será nuestro Señor Jesucristo de quien oiremos nosotros pues su palabra, su mensaje. Entonces, por eso dice, haz que desaparezcan como agua entre los dedos, haz que los pisoteen como la hierba en el camino. O sea, que en un camino, en una vereda, decimos nosotros aquí, nace a los alrededores, a las orillas donde no pasa la gente, nace hierba, y esa hierba muchas veces tiende a pasar por el caminito donde uno transita, y es pateada y es destruida. Así está diciendo ahora David, que sea destruido que todo el gobierno humano que está en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, haz que se derritan como si fueran de hielo, no les dejes venir al mundo, destrúyelos antes de nacer. Entonces, lo que dice aquí, que sea como el caracol. O sea, fíjese la diferencia que hay entre una versión y la otra, ¿verdad? Y debemos de aclarar algo. La Reina Valera fue transliterada según la historia, según lo que cuenta la historia, de la Vulgata al castellano. Entonces, por es que hay muchos estudiosos y muchas personas, incluyendo los judíos, que dicen esta palabra no concuerda con la raíz hebrea, no concuerda con la palabra que se pudo haber dicho originalmente con respecto al idioma hebreo, ¿verdad? Y como ellos tienen la ley, digamos, tienen lo más antiguo de la escritura, por eso es que hacen comparaciones, y por eso muchas veces es bueno poner cuidado para que nos demos cuenta que en alguna ocasión hay palabras que nosotros nos quedamos sin entenderlas, pero cuando leemos otra versión, especialmente las israelitas, que son
sacadas o transliteradas del hebreo al español, entonces por ahí podemos entender un poco. Mire, yo no estoy en contra de la Valera, pero sí estoy haciendo la aclaración para decir, digo, no estoy en contra, ¿por qué? Porque gracias a esta versión muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo. Claro que para poder entender, para poder prepararnos, para poder hablar y decir las cosas correctamente, muchas veces tenemos que leer o estudiar otra versión, ¿verdad? Por eso dice, aquí dice, aquí dice dice, haz que vuestras, en el 8, que sea como el caracol, que se deshace al pasar, como el abortivo de mujer, que no vean el sol. O sea, lo que está diciendo es, una babosa, por ejemplo. Una babosa sabemos que cuando sale ahí va dejando un hilo. Y esta babosa, inclusive al echarle sal, pues se deshace. Así está diciendo que esa gente son como una babosa, aunque la versión Valera dice caracol, pero aquí dice en la otra versión, haz que se derritan como si fueran hielo, ¿verdad? Ese animal va caminando y va dejando ese rastro, y que cuando uno la patea o cuando uno le pone sal, ese animal, o sea, ¿por qué se hacen estas cosas? Digo, de ponerle sal a la babosa, porque son animales que se comen las plantas, son animales que en un tiempo acabaron con toda la producción agrícola de nuestro país El Salvador. Un tiempo cuando la babosa vino aquí a nuestro país El Salvador, algunos dicen que por medio del abono que nos mandaron de China vino a parar a El Salvador, y se acabó las milpas, se acabaron los frijolares, bueno, toda la agricultura se acabó. Y cuando uno levantaba, por decirlo así, cuando uno levantaba los promontorios de basura, mire, si es que el suelo estaba tapizado de esas animalas, pero poco a poco esas animalas se fueron muriendo, porque igual pues el país o comenzaron hicieron estudios para ver con qué se podía detener esa animala que venía arrasando con todo lo verde que encontraba en su camino. Entonces ahora David está diciendo, haz que se derritan como si fueran hielo, ¿verdad? Como la babosa cuando va dejando ese hilo y luego pues sabe uno dónde encontrarla para destruirla. No dejes, dice, como el hielo, ¿verdad? No las dejes venir al mundo, destrúyelos antes de nacer. Entonces también nosotros podríamos de estar orando, ¿verdad?, para la destrucción de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, de los enemigos del Evangelio. ¿Para qué? Para que no reinen sobre la faz de la tierra. Y como la palabra, como la Biblia ya nos demuestra que el anticristo será derrotado, entonces con toda normalidad y con toda fe, con toda creencia en lo que la Biblia dice, yo digo que el anticristo va a ser derrotado. Él solo viene por un periodo de 7 años. Hay de aquellos que quieren gobernar juntamente con él por ese periodo. Es como, por decirlo así, ¿verdad? En nuestro país los mandatarios solo son un periodo de 5 años. Y si este periodo, en el siguiente periodo, esta persona es derrotada en las urnas electorales, entonces ¿qué pasa? Que ya después de la derrota, el siguiente año ya nadie se va a acordar de ese gobernante, o se va a acordar porque a lo mejor, así como ha pasado hoy en día, ¿verdad?, que los han enjuiciado, los han metido a la cárcel, y posiblemente el que esté gobernando, pues a lo mejor pues le va a tocar la misma suerte. Bueno, digo, siempre y cuando que la justicia, porque como siempre hay revanchismo, entonces van a decir con los que ganaran, ¿verdad? Ah, pues así como hizo aquel, así vamos a hacer nosotros en contra de él. Entonces, pero como digo, estas son cosas políticas que se dan muchas veces, pero que al mismo tiempo eso nos lleva a una destrucción. Por eso dice, destrúyelos antes de nacer, o sea, que no hubieran nacido, ¿verdad? Por eso dice, antes dice en el 9, antes que vuestras ollas sientan el calor de las espinas, así vivos, así airados, los arrebatará él con el torbellino, o sea, lo que está diciendo de estos últimos 3 versículos hablan directamente para el anticristo, de cómo con el poder de nuestro Señor Jesucristo van a morir. Por eso comienza diciendo, haz que se derritan como si fueran de hielo, no los dejes venir al mundo, no los dejes nacer, destrúyelos antes que nazcan, o sea, siendo ellos un embrión,
mátalos. ¿Para qué? Para que no vengan al mundo. Antes de que sepan lo que pasa, hazlos que ardan como espinos. Haz que el viento los arrastre, aunque todavía estén con vida. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que estas personas desde el vientre de sus madres, como lo dice aquí, porque dice el 9, antes que vuestras ollas, bueno, está hablando de las espinas, está hablando de una olla, como cuando se junta un fuego y muchas veces para que comience a arder la leña, pues se le mete ¿qué? Se le mete plantas así, ¿verdad? Así como la zarza o algo que estén bien sequitas, y eso se pone para que sirva ¿qué? Como de pólvora o como de mecha, para que encienda la leña más gruesa. Entonces así está diciendo David, destrúyelos. Y nosotros también podemos poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo el último gobierno, ¿verdad?, que viene, que sabemos que va a ser derrotado. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros podría tomar una acción de esta, y es válida porque está escrito, David lo hizo. Entonces por eso dice, entonces dice, hazlos que ardan como espinos, haz que el viento los arrastre, aunque todavía estén con vida. Y luego dice el siguiente versículo, el 10, tu pueblo verá el castigo que vas a darle, y se pondrá muy contento de poder empaparse los pies con la sangre de esos malvados. ¿Qué va a suceder allá en la gran batalla de Armagedón, o la gran batalla de Gog y Magog? ¿Sabe qué va a pasar? Que así como el pueblo de Israel, ¿verdad?, que es el que está siendo asediado, y que cuando salga, por eso la escritura nos dice que la sangre de todas estas personas va a llegar hasta la jáquima o a las quijadas de los caballos. O sea, imagínense, si un caballo grande, ¿a qué altura tendrá su quijada? Bueno, la tendrá más de 1 metro, y toda la tierra va a estar llena. Entonces esa sangre va a ser pisoteada ¿por quién? Por el pueblo de Israel que todavía esté con vida, los que vean la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que se alegren, sino que se van a gloriar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, porque vino a destruir el enemigo que los quería destruir. Por eso está diciendo, tu pueblo verá el castigo que vas a darles. O sea, que aún la misma gente del mundo, incluso los que estén en contra de nuestro Señor Jesucristo, los que van, todos los soldados, los jefes, los militares que van a estar en guerra en contra de nuestro Señor Jesucristo, de ellos mismos van a comenzar a ver cómo se van a ir destruyendo unos con otros, y cómo el poder de nuestro Padre Celestial los va a destruir. Por eso digo que este salmo describe lo terrible que va a ser para el anticristo y sus seguidores en aquel momento. Porque dice, el castigo que vas a darles, y se pondrán muy contentos. No es que te van a decir, ¿verdad?, ¡hey, qué bueno que los mataron! No, lo que van a decir, gracias Cristo, porque nos has librado del enemigo. Gracias Cristo, como ahora lo podemos decir, gracias Señor, porque me libras de ataque del enemigo. Me das la oportunidad de seguir viviendo, y me das la oportunidad de estar siempre alabando tu nombre. Entonces, por eso, esa es la alegría cuando el enemigo es destruido. Y luego dice el último versículo 11, y dirán hombres y mujeres, vale la pena que seamos el pueblo de Dios. Hay en este mundo un Dios que hace justicia, porque la justicia no la hace el hombre, la justicia la hace nuestro Padre Celestial. Por eso decía, no importa el gobernante que tengamos, no importa quién venga hoy, quién esté hoy, quién esté mañana, no importa. Si nosotros seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo, seguimos confiando siempre en nuestro Padre Celestial, y que la salvación proviene de Él, que nuestra defensa proviene de Él, que nuestra lucha no es, que la lucha que el mundo hace, que la lucha que el enemigo hace con nosotros, no es contra nosotros, sino es contra nuestro Padre Celestial. Entonces, en esa situación nos damos cuenta y nos vamos a glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, los enemigos del Evangelio, los enemigos que ahora tenemos en vida, van a ser destruidos por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no nos amedrentemos, no nos aflijamos, ¿verdad? Vamos a pasar por el fuego,
Claro que vamos a pasar por el fuego. ¿Vamos a pasar por la tribulación? Sí, pasamos por la tribulación. Pasamos, o sea, cuando digo la tribulación es que vamos a pasar por diversos problemas, diversas pruebas, diversas luchas, pero al final Cristo nos dará la victoria, y esto es lo que usted y yo debemos de ver, porque este salmo termina con este versículo, ¿verdad? Diciendo, entonces dirá el hombre, ciertamente hay fruto para el justo. O sea, en otras palabras, lo que dice aquí, vale la pena creer en el Evangelio, vale la pena creer en nuestro Señor Jesucristo, porque al final tendremos la recompensa. O sea, el justo es aquella persona que se aparta de toda maldad, es aquella persona que ya no practica el pecado, es aquella persona que el Señor lo ha perdonado y lo ha justificado con su sangre, porque lo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de ¿qué? De la vida eterna. Pero antes tenemos que cambiar. Hay que cambiar nuestra mente, hay que cambiar nuestro corazón, hay que cambiar nuestras vidas, hay que ayudar a cambiar también a nuestras familias para que ya no sigan cometiendo el error que hasta hoy se ha cometido. O sea, tanto religioso como en la vana manera de vivir. Entonces, por eso dice, y dirá, hombres y mujeres, vale la pena que seamos el pueblo de Dios, vale la pena que seamos evangélicos, vale la pena que seamos seguidores de Cristo, vale la pena que hayamos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, porque en aquel momento, para empezar, el anticristo no va a poder salvar al mundo. El anticristo y su imagen no va a poder salvar al mundo. Entonces, mire qué difícil para aquellas personas que ponen la vista en el hombre, para aquellas personas que ponen su mirada en las cosas creadas por ellos mismos, ¿verdad? Que ponen la mirada en un ídolo, en el arte que ellos mismos se han creado y dicen, este es mi Dios, como hicieron los de Israel en el pueblo, en el desierto, que crearon ¿qué? El becerro. Pero mire la religión cómo defiende eso para decir, no fue el becerro el ídolo, sino el que lo hizo. Ay, Dios mío bendito. O sea, contradiciendo lo que la palabra correctamente nos dice. Entonces, cuando el hombre no abre su corazón, cuando el hombre no quiere entender la palabra, o cuando el hombre no quiere ver las cosas espiritualmente, sigue siendo una persona necia delante de nuestro Cristo de la gloria celestial. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, piensa y dice no es para bien, sino es para mal, para destrucción. Por eso aquí dice, hombres y mujeres dirán, vale la pena que haya creído en Cristo, vale la pena que yo pertenezca al grupo evangélico de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial. Vale la pena que yo pertenezca a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a levantar al mundo y nos dio a través de sus seguidores, que eran los discípulos y posteriormente los apóstoles, que nos dieron la enseñanza. Vale la pena ser un seguidor de Cristo y creer en su mensaje de salvación, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Por eso dice, y al final toda la gente va a decir, ¿verdad? Hay en este mundo un Dios que hace justicia. Por el momento no la podemos ver, aún, o sea, de una manera directa, sino que la vemos en parte, pero en parte también es entorpecida por el pensamiento humano, es entorpecida por la religiosidad del hombre, es entorpecida por la incredulidad que el Evangelio nos da, que el Evangelio nos dice, que el Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces el mundo está siempre queriendo hacer las cosas como él quiere y no está queriendo vivir como nuestro Señor Jesucristo nos manda a través de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, en este sentido nos damos cuenta entonces que es una bendición que tú y yo en este momento estemos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque al final tú y yo veremos la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos dará y cómo Él destruirá todo designio de maldad, incluyendo a lo que va a ser el famoso anticristo, ¿verdad? En el cual pues todo mundo en ese momento creerá en él, pero nuestro Señor Jesucristo nos sacará adelante. Así que vamos a darle honra y gloria al Señor por estos versículos finales que hemos leído, en donde se exalta la bondad, el amor, la misericordia, la justicia y todo lo que el Señor hace en beneficio nuestro por haberle creído a Él y por haberle confesado con mis labios y que vive ahora en mi corazón, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias papito lindo te doy por este momento, por este nuevo día que nos permites venir delante de tu presencia, rogarte perdón, misericordia, Señor, y que nos ayudes cada día a ser más entendidos, Señor, en tu palabra, a ser más entendidos en lo espiritual, y que nos demuestras, Padre, que nosotros no tenemos que ser seguidores de hombres, sino seguidores tuyos, Señor, porque el único que hace justicia, el único que pagó en la cruz por nuestros pecados fuiste tú. El único que nos da la libertad para poder llegar al cielo eres tú. Tú eres el camino, tú eres la vida y tú eres la verdad. Por lo tanto, que todo lo que pueda decir el hombre, por más bonito que sea o por halagadoras que sean sus palabras, sabemos que está actuando, Señor, con la sabiduría no tuya, sino con la sabiduría de Satanás. Por lo tanto, Señor, aparta nuestros oídos de toda palabra mentirosa, aparta nuestros oídos de todas promesas o de todo halago, Señor, porque eso no proviene de ti, sino que proviene, Señor, del enemigo. Así que desde ya, papito lindo, nos depositamos en el hueco de tu mano para que nos ayudes, para que nos lleves, para que nos conduzcas, Señor, a donde tú quieres que lleguemos, y así, papito lindo, en aquel día estaremos gozándonos delante de tu presencia, alabando tu nombre, victoriándote, Señor, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo, Señor, lo permite, incluso para que nuestras vidas vayan agarrando el rumbo que tú quieres que tomemos. Papito lindo, gracias te damos pues por esta palabra, gracias, Señor, por esta meditación, gracias por este momento, Señor, en el cual nos permites abrir cada día más nuestros ojos espirituales para seguir creyendo como debemos de creer en tu palabra y poder analizar, Señor, todo lo que tú nos estás dando a través de cada uno de estos mensajes, de estos salmos, Señor, que no solamente son cánticos, sino que también hay una manera de poder aprender de ellos, Señor, en cuanto a lo profético. Así que desde ya, Padre, nos depositamos en el hueco de tu mano y seas tú bendiciendo, seas tú sanando, Señor, a cada uno de nuestros familiares donde quiera que se encuentren, y que seas tú también ayudándoles a resolver cada uno de sus problemas, dificultades, y que seas tú, papito lindo, por favor, el que les ayudes a salir adelante en todo. En el nombre de Jesús también te ruego, Señor, que toques mente, que toques corazones, que toques esos labios, Señor, de aquellos familiares nuestros, Señor, que aún se resisten a creer en ti como el único Salvador personal, para que puedan abandonar, Señor, esa religión la cual los lleva a la destrucción, y van a ser peor, Señor, cuando aparezca el anticristo, porque se van a volver seguidores de él. Entonces te ruego, Padre, que toques esas mentes, que toques esos corazones, y que seas tú, papito lindo, por favor, en esta hora, permitiéndoles repetir, que puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo nuestro Rey, Él sigue siendo nuestro Señor, y Él sigue siendo nuestro amo, y que un día nos conducirá hasta la presencia de nuestro Padre Celestial, a esa patria en donde mora Él, el Padre, y que ahí nos encontraremos y podremos ver al Señor cara a cara. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.